Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, profe. Bien, Hola, ¿y usted? profe, ¿cómo está? Bien, ¿y Hola. ustedes cómo están? Bien, profe, aquí esperándola. Sí, perdón, que estaba Bien, justo con profe, el gracias. y me demoré en pasar la lista, por eso que me demoré. Eh, Hay poquitos conectados. Hola, Gladys. ¿Cómo está? Es Bien. que casi recién, hace como 5 minutos, 10 minutos más o menos, nos separamos del profe. Deben estar tomando once los chiquillos. Ya está ahí acostado, mujer, levántate. No, que me vine a la pieza un ratito. Voy a esperar a que entren algunos más y de ahí voy a pasar la lista, ¿ya? Voy a ir Ya. primero a compartir la plataforma. Hola, Anita. Se supone que hoy día se acaba el plazo para entregar el trabajo, ¿cierto? Hola, Johnny. Sí. Voy a mostrarles la plataforma aquí un poquitito. Tengo muchas cosas abiertas aquí, pero delante había entrado al curso de ustedes y me había equivocado. Yo estaba sola. ¿Sí? ¿O no? No, Pero ya no, estaba. no, entré a la plataforma de su curso. Ah, Ya, miren, nosotros aquí terminamos con la ecuación cuadrática, ¿cierto? Ya terminamos acá. Y ahora nos vamos a ir a la unidad número 3 y la voy a cambiar de color ya este fin de semana porque ya vamos a empezar a trabajar aquí. En función cuadrática yo tengo listo todo aquí para entrar las cosas que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí dice función cuadrática y la otra dice, en la unidad número 4, dice función exponencial y logarítmica, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver en esta unidad que viene ahora, la unidad 3, es la función cuadrática. Y si se fijan, las dos unidades están como relacionadas, porque las dos se tratan de funciones. Entonces lo que voy a hacer en esta clase va a ser como un repaso de funciones, ¿sí? Yo creo que ustedes deben saber algo de esto, algo que vieron el año pasado, o algo que deben acordarse, pero yo, Posiblemente, ¿sí? porque a nosotros nos pasaron harta matemática donde estábamos en el taller. Lo que pasa es que uno se va olvidando, después cuando va viendo se va acordando de a poco. ¿En cuál taller, Ana? Es que nosotros estábamos a través de la Catedral Evangélica, teníamos un taller y nos hacían clases todos los domingos y de ahí hacíamos exámenes libres. Ah, qué buena. Yo tuve que empezar de primero básico porque no encontré en el ministerio mis papeles que yo haya estudiado. Ah, mira, qué bueno. Sí, así que el año anterior que de la pandemia quedamos repitiendo en matemática y me parece que quedé en biología. por el estallido social, nomás, Anita. Ya, Ah, Por el estallido social. Cuando comenzó el estallido, ahí ya nos sí, bloqueamos. y pues ahí ya, sí, es que fue un año bien fuerte para todos nosotros, entonces mm, quedamos repitiendo. pucha. Tuvimos hartos problemas porque iban a cerrar el taller y andábamos para allá y para acá buscando lugares donde estudiar y todo, entonces fue como bien fuerte. ¿Y cómo llegaste acá, Ana? Porque un compañero de nosotros, ¿Mm? en el año pasado, él dijo que él no se quería quedar sin estudiar y como no trabajaba mucho él, entonces no es muy de trabajo, entonces se dedicó a estudiar y él llegó a este instituto. Ah, buena. Y un día me llamó y estábamos conversando y me dijo que acaso iba a seguir estudiando, acaso había estudiado el año pasado y le dije, no, le dije con la pandemia, me dijo, yo estudié online, me dijo, y me lo recomendó, pero al 1000. Y me empezó a decir que estudiara, me matriculara y todo. Y yo empecé a correr la voz a todas mis compañeras que habían estado, pues y llegamos 4. Ah, qué Habíamos buena. 5, pero no sé si mi otra compañera sigue.
pero si está, debe estar en otro curso, pero también en segundo, pero debe ser, si no está en el A, debe estar en el D. ¿Cómo se llama? Gladys, ¿te acuerdas? ¿Hortensia o Esther se llama, parece? ¿Cuál? La señora donde fuimos a hacer el asado. Esther, Anita, Esther. Ya, Esther. Pero tenía otro nombre, dijo que ella el primer nombre, como que le gustaba que eligieran Esther, pero tenía otro nombre. Pero parece que ella la otra vez dijo que no podía seguir porque no entendía el Zoom y estaba sola en la casa. Eso fue lo que escribió en el... Sí, así que no sé si se siguió, yo no hablé más con ella, pero porque tuvo que viajar y se perdió mucho de la clase, como una semana, entonces como que ahí ya no quiso volver. Yo le dije que siguiera nomás y todo, pero no, ahí estaba, po. Así que al final no supe si volvió o no. Ya. Una pregunta, ¿cómo les fue con el trabajo? ¿Lo entregaron o todavía? ¿El suyo? Sí, Yo todavía no, pero usted dijo que no iba a dar plazo hasta el domingo, po. les dije eso. Sí, nos dio permiso hasta el domingo. Ya. Pero nada más que del domingo. Profe, Eso sí, profe, yo envié el trabajo. Ya. profe, yo Hoy. igual, o sea, lo que pasa es que tengo que corregir alguna y quiero hacerlo bien, entonces estaba haciendo hartas cosas y ahora lo estaba corrigiendo antes de que usted entrara, pero son algunas que no coincidí con usted, entonces me quedó la duda. Aunque sea un cuatrito que me saque, pero quiero que algunas vayan bien. Ya. Así que por eso prefiero mandársela más tardecita. Ya. No hay problema. Bueno. Ujú, Ya, porque pero igual el entonces, fin de semana hay que hacer los audios en inglés. Ujú. sí, porque tienen trabajos de todos los ramos, pero no se olviden de matemáticas, ¿ya? No, profe, Porque, está súper pendiente. Esos son ya. mis dolores de guata y de cabeza. Ya. Vamos, miren, voy a ir entonces, como se trata esto de funciones, ¿sí? Nosotros vamos a hacer hoy día un repaso de funciones, ¿ya? Vamos a repasar, ay, ¿qué le puse aquí? Espérenme. Repaso de funciones, ¿sí? Esperen un poquitito que voy a borrar aquí. Esto es como tener la pizarra del otro curso que entró y no borré la pizarra, ¿sí? Estoy borrando la pizarra. Ya, entonces voy a empezar a explicarles un poquitito, voy a hacer cuenta que ustedes no saben esto, ¿ya? Ahora, si ustedes lo saben, yo necesito que me vayan diciendo por el chat si se acuerdan de algo de esto o les parece como muy desconocido, muy como nunca lo han visto, es algo totalmente ajeno a ustedes. Bueno, eso necesito que ustedes me vayan diciendo en el chat, me vayan escribiendo, porque eso me ayuda también a mí a ir como enfocando la clase, ¿sí? Entonces, Para mí es algo nuevo. mire, estamos en la guía número 1, ¿sí? De la unidad, ahora la unidad 3. Aquí es unidad 3. Entonces, voy a esta guía, le puse repaso de funciones. Nosotros, esta unidad se llama función, y aquí me equivoqué, función cuadrática. Función cuadrática se llama, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver en esta unidad. Pero esta guía se llama repaso de funciones, ¿sí? Porque no quiero pasar esto, quiero ir viendo si es que ustedes realmente se acuerdan de algo de años anteriores, y si no, me van contando, ¿ya? Necesito también esa retroalimentación yo, porque de esa manera puedo ir planificando mejor la clase, ¿ya? Entonces, voy a hacer cuenta que ustedes no saben lo que es una función y se los voy a explicar. Entonces, aquí tenemos, no sé si se ve la pantalla o no. Sí, ya. Sí, Sí, Entonces, profe, aquí, súper. ya, tenemos
una función es como una peluquería. Sí, ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Qué raro. Sí, es como, no es que sea una peluquería, es como lo que hace una peluquería. ¿Qué es lo que hace una peluquería? Hace que cuando uno va, ¿cierto? Entra ella a esta peluquería y le arreglan el cabello si entre crespa salgo de pelo liso, ¿no es cierto? O si entro de Sí, pelo obvio. oscuro, me lo tiño un poquito y salgo con el pelo claro, ¿no es cierto? Siempre como que las que somos crespas queremos ser lisas y las que son lisas quieren ser crespas y siempre se da eso. Pero eso hace una peluquería, ¿no es cierto? Entra y sale como más bonita o más arregladita o de otra forma, digamos. Entonces, aquí vamos a tener siempre alguien que entra, la función lo que hace, toma a ese alguien que entró y le hace un proceso, ¿sí? Como unos cachirulos y sale como otra variable llamada i. Esta que entra y esta que sale se llaman variables, ¿sí? Una que entra y otra que sale. Y vamos a ver los nombres que tienen cada una de ellas, la vamos a identificar siempre con rojo la que entra y azul la que sale. Y vamos a ver un ejemplo como para entender eso. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo y vamos a pensar en esta función que se llama función ser el doble de un número. Ser el doble de un número. Esta función se llama de esta forma, pero puede llamarse de otra manera, ¿cierto? Dependiendo de cómo se llame, es lo que le va a hacer a la variable que entra, ¿sí? Dependiendo de eso, la va a transformar en otra cosa. Por ejemplo, aquí tenemos el número 1 que va a entrar a esta peluquería, ¿sí? Y esta le va a hacer el doble de él, ¿sí? Entonces lo que le va a hacer es buscar su doble. Entra a la peluquería y la función la toma y la convierte en el doble, ¿sí? Toma al número 1 y lo multiplica por 2, ¿sí? Aquí. Lo multiplica por 2. Toma al número 2 la función y lo multiplica por 2, ¿cierto? Porque eso es ser el doble. Buscar el doble de 2. El doble de 2 es multiplicarlo por 2. Entonces, toma el 2 y lo multiplica por 2 también y sale convertido aquí en 4. ¿Sí? Acá salió convertido en 2 y acá en 4. Acuérdense que este dijimos que era la salida y este otro es la entrada. ¿Sí? Y así podríamos seguir entrando otro número, el 3, y que lo que hace esta función en especial toma al número 3 que entró y lo multiplica por 2. Lo multiplica por 2 porque está buscando el doble de ese número, ¿sí? Era el Y doble. sí, esta función está haciendo ese proceso. Después vamos a ver que otra va a hacer otro proceso, pero vamos viendo esta. Entra el número 4 aquí, entra el número 4 y la función le aplica al 4 su doble. Toma el 4 y lo multiplica por 2. ¿Y qué número va a salir? Va a salir el número 8, ¿sí? Entra el 4, sale el 8. Entra el 3, sale el 6. Entra el 2, sale el 4. Entonces siempre va a haber uno que entra y otro que sale. Entra el 5 y sale el 10. ¿Por qué sale el 10? Porque la función toma el 5 y lo multiplica por 2, ¿sí?
Entonces podría entrar un número cualquiera que vamos a llamar X y la función lo va a tomar a esta X. Aquí tengo la X y la va a multiplicar por 2 y la va a transformar en ¿cuánto? En un I. ¿Sí? Un I cualquiera. Entonces entra la X y va a salir I. Entra un número y sale otro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a expresar esto que hice aquí? Bueno, así. Digo, esta función, ¿qué es lo que está haciendo? Está tomando a la X, ¿sí? A la entrada, al número que entró, y lo está multiplicando, todas las veces lo va a estar multiplicando por 2. ¿A quién? A la X que entró, ¿sí? Y cuando haga eso, lo va a convertir en un I de salida, ¿sí? Entonces este va a ser el valor de salida y este el valor de entrada. Entonces, uno forma como un modelo con esto que está aplicando. Esto se llama un modelo matemático, ¿sí? Una expresión matemática. Entonces, por ejemplo, yo quiero ahora saber, yo no puedo estar haciendo siempre este monito para saber cuál es el que entra, cuál es el que sale, o demorarme mucho. Con este puro modelo yo podría saber todos los que entran y todos los que salen. Por ejemplo, si yo quisiera saber ahora, si entra el 10, ¿quién va a salir, por ejemplo? Entonces yo hago lo siguiente. Tomo la función y tomo al número 10. Tomo al 10 y le aplico lo que hace esta función. Esta función va a multiplicar al 10 por 2. Entonces, ¿quién va a salir? Va a salir un número, de aquí va a salir el número 20. ¿Por qué? Va a entrar el 10 y va a salir el 20, ¿sí? Entonces, tomo el 10, le aplico lo que la función está haciendo, en este caso está multiplicando por 2, y va a salir esta cantidad. Otro número, supongamos que ahora quiero que entre el número 20 o 25, ¿sí? Va a entrar el número 25 y se fijan que podría ser un sinnúmero de, puede Y ser sale el múltiplo. 50. Exactamente, sale el 50. ¿Qué le voy a hacer al 25? Lo voy a multiplicar por 2 al 25 y va a salir convertido en 50, ¿sí? Porque esta función le va a estar aplicando el doble de 25. Entonces, una función, dice aquí, es una relación que existe entre dos variables. Siempre van a ser dos. Una de entrada y otra de salida, que están conectadas a través de una expresión matemática. Eso es, ¿sí? Entonces se denota por f de x y lo que va dentro aquí va a ser siempre la entrada y lo que está acá va a ser la salida, ¿sí? Entonces, supongamos ahora otra función. Supongamos ahora, y no siempre se va a llamar f, puede llamarse g también. Generalmente se llama f, pero en los libros aparece F, G y H como las más conocidas, ¿sí? Entonces, supongamos aquí que tengo otra función. Y también esta puede cambiar de nombre, ¿ya? Pero los más conocidos, los que siempre se usan, son una X y una Y. Entonces voy a tomar aquí una X y va a salir como Y, ¿no es cierto? Y supongamos que esta función G se llama sumarle 3. Sumar 3 a mi entrada, al número de entrada. ¿Sí?
Así se llama esta función. Entonces lo que va a hacer esta función es que a todos los que entren aquí, supongamos al 1, va a entrar a esta función y ahora dice que le va a sumar 3. Entonces, si le va a sumar 3, este va a salir como un 4, ¿cierto? Entonces, 1 entra, sale como 4. Supongamos ahora entra el 5. Entra el 5. La función le aplica sumarle 3. Entonces, a mi 5 le sumo 3 y sale como 8, exactamente. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, siempre va a haber una entrada y una salida, y dependiendo de cómo sea mi función, todos estos, todo lo que la función me permita que entren, se llama dominio. ¿Sí? Ese es el nombre que tienen. Todos estos numeritos, todos los posibles que puedan entrar a esta función, se llama dominio. Y todos los que salen se llaman recorrido. ¿Sí? Cuando vean por ahí los libros y aparezcan esas palabras, se refiere a eso. Entonces siempre va a haber una entrada y una salida. Ahora, esta entrada y esta salida se les llaman variables. Esta es una variable, ¿sí? Ese es el nombre que recibe la X y la Y, son variables, ¿sí? Acá había puesto otro ejemplo. Ya, voy a poner este ejemplo aquí, sí, porque me gustó. Vamos a ver otro ejemplo. Yo no alcancé a borrar la pizarra porque estuve con muchas cosas que hacer, pero la borro el tiro. Entonces aquí, este era otro ejemplo, ¿sí? Tenemos una función y tenemos una variable de entrada, ¿sí? Con una variable de salida y esta función lo que hace es tomar al número, multiplicarlo por 2 y sumarle 5. Eso hace esta función. Función, mira, aquí dice función, un número multiplicado por 2 y sumado 5. ¿Sí? Entonces lo que hace esta función es, toma un número cualquiera, supongamos un número 1, y la función lo que le hace a este número es multiplicarlo por 2, a la entrada, al número 1, sumarle 5, ¿sí? Toma el número que entra, lo multiplica por 2 y le suma 5. ¿Y cuánto me da? 2 por 1, 2, más 5 son 7. Entonces sale convertido en un 7, ¿sí? 1 sería la entrada y 7 sería la salida. Supongamos otro. Pongamos un número 3. Entra la función, ¿sí? Entra esta función, entonces toma al número 3, lo multiplica por 2, al número 3 lo multiplica por 2 y le suma 5. Me queda 2 por 3, 6, más 5, 11. Entonces el 3 sale convertido en 11. Y supongamos que ahora es un X cualquiera, ¿sí? Que entra, que le hace la función, lo multiplica por 2 al que está entrando, que es la X, ¿sí? Y le suma 5. Pero aquí, como estoy multiplicando una letra, la estoy llamando una X, aquí le colocamos Y, ¿sí? Entonces esto lo escribimos así. Esto escribimos de la siguiente manera.
la función toma a la X, a la variable de entrada, y ¿qué le hace? La multiplica por 2 a la variable de entrada, le suma 5 y la convierte en un I de salida, en un valor de salida, ¿sí? ¿Qué significa evaluar una función? Porque aquí puse, lo puse acá. No, primero, ¿cuáles son las variables de una función? Ya, lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Quiero alcanzar a ver eso. Después voy a ver lo que significa evaluar una función. Pero primero voy a ver esto, porque esto es más... No, es más importante, sí, las dos cosas son importantes, pero quiero primero mostrarles qué significa... porque las dos son variables, la entrada y la salida, ¿sí? La X y la Y son variables, pero tienen un nombre cada una. Pero con este ejemplo van a entender por qué se llaman así, ¿sí? El nombre que tienen. Entonces se le llama a la X, miren, a la X se le llama variable, lo voy a colocar con color rojo, porque a la X siempre la estoy mencionando como en rojo. Variable independiente, ya la Y la vamos a poner con azul, variable dependiente, ¿sí? Esta es la X y la Y. La Y se le llama dependiente, a la X se le llama independiente. Entonces, supongamos que esta, vamos a ver un ejemplo de la vida cotidiana. A ver, aquí alguien me dijo algo. Pasé la lista, parece que no la pasé. No, no la pasaba. Ya, voy a terminar con esto y ahí la paso, ya que quiero avanzar un poquito. La clase termina a las 20:30, entonces a las 20:20 paso la lista. Miren, a ver, este ejemplo. Supongamos que yo tengo que hay una relación, ¿verdad?, entre los minutos que hablo en un celular de prepago con lo que pago, ¿cierto? Mientras más minutos hablo, más tengo que pagar, ¿sí? O hablo una cierta cantidad de minutos y voy a pagar un cierto precio. Entonces, aquí puse un ejemplo de la vida cotidiana. Miren, tengo una función en que voy a entrar minutos, ¿sí? Estoy entrando minutos, es decir, X sería como tiempo, podríamos decirle. X, esta variable sería llamada tiempo. Entonces, voy a entrar un minuto y si hablo un minuto, voy a tener que pagar 180 pesos, ¿sí? Si hablo 2 minutos, voy a tener que pagar 360. ¿Sí? En otras palabras, cada minuto vale 180 pesos. ¿Sí? Entonces yo podría decir lo siguiente. Aquí voy a estar pagando 180 por un minuto. Acá voy a pagar 180 por 2 minutos, ¿sí? Porque 180 por 2 me da 360. Acá voy a estar pagando 180 pesos por 3 minutos, ¿sí? Y en todos los minutos son los que van entrando. Un minuto entra y lo multiplico por 180 y me da el precio que tengo que pagar, ¿sí? Entonces la variable de salida se podría decir que es cantidad a pagar, cantidad de pago o pago, cantidad en pesos, supongamos, ¿sí? Y la X sería minutos hablados, minutos que hablo, ¿sí? Minutos que hablo sería la variable X y cantidad que pago o cantidad en pesos sería la variable de salida. Entonces aquí
tendría que pagar 180 pesos por 1 minuto. Acá tendría que pagar 360 pesos por 2 minutos. Aquí pagaría 540 por 3 minutos y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, esta de aquí, la variable y, depende de la variable x, porque según el minuto que hablo, es lo que pago. Entonces, esta de acá depende de cómo sea x, por eso se le llama variable dependiente a la y a la x variable independiente, ¿sí? Entonces aquí x, la x es variable independiente y la y le llamamos variable dependiente. Esta depende de lo que haga dependiente. Depende de lo que haga x, ¿sí? Si x es más cantidad de minutos que hablo, más tendría que pagar. Entonces, siempre va a depender de la otra, ¿sí? ¿Se entiende entonces por qué una se llama independiente y la otra dependiente? Siempre van a ser dos variables, una de entrada, una de salida, y siempre va a haber una variable que depende de la otra, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe, Ya, lo entendí súper bien. Gracias. ya, nada. Entonces, miren, fíjese aquí. Voy a borrar esto de acá. Entonces, aquí, supongamos que ahora entra X minutos, minutos cualquiera. Entonces la función, esta que estoy estudiando, toma a la X, que son los minutos, ¿sí? Aquí siempre va a ir la variable independiente aquí entre medio del paréntesis, porque esto es lo que la función va a tomar a esa que entra, ¿sí? ¿Y qué le va a hacer? Como ellos son los minutos, la va a multiplicar por 180 a la variable que entra, la multiplica por 180, ¿sí? Y eso me va a dar el valor, el precio que tengo que pagar, ¿sí? Por los minutos que hablo, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí yo formé, esto se llama un modelo matemático. Un modelo que yo formo con dos variables, siempre van a ser dos variables. Y puedo formar un modelo que yo quiera. Según el modelo que yo forme, es como se va a llamar mi función, ¿sí? Entonces, después vamos a ver función, distintos tipos de funciones, hay muchísimos, pero nosotros vamos a ver función cuadrática, vamos a ver en la próxima guía, vamos a ver la función exponencial, y esta tiene que ver, no sé si ustedes se acuerdan con el virus, al principio que decían que el virus tenía un crecimiento exponencial. Bueno, porque ahí vamos a estudiar por qué le decían al virus que tenía un crecimiento exponencial. Porque cuando vean la función van a entender por qué. Vamos a ver también la función logarítmica. Y ustedes el año pasado deben haber visto la función lineal y la función afín. Eso deberían haber visto en primero, ¿sí? No estoy segura si lo vieron, pero yo les voy a echar un pequeño repaso a eso. Entonces, según el modelo que se forme, es la función que voy a tener. Esta, por ejemplo, es una función lineal. Yo les voy a explicar por qué se llama lineal, ¿sí? De acuerdo, si es que la alcanzamos. Pero, de todas maneras, la próxima clase vamos a seguir terminando con esta guía, ¿ya? Y después vamos a pasar a la otra para que así... Yo quiero que esto les quede claro porque eso nos va a ayudar mucho mejor después a ver las distintas funciones. Entonces,
ya tenemos claro, siempre van a haber dos variables, una de entrada, una de salida, una variable que se llama independiente, otra dependiente. Se van a formar distintos modelos como esto, ¿sí? En esta, por ejemplo, esta se llama función lineal. Y cuando veamos las distintas funciones, ustedes van a entender por qué son y por qué tienen esos nombres. Y ahí van a poder entender más cosas. Aquí puse, ya, voy a terminar explicándoles esta parte de aquí. Lo que significa evaluar una función, ¿sí? Porque esto es súper importante después, porque se los van a preguntar en la prueba y en muchas áreas. Esto sí o sí se lo van a preguntar. Entonces, ¿qué significa evaluar una función? Es sumamente fácil. Ahora que ya vemos eso. Evaluar una función solamente es saber el valor de salida. Sí, nada más que eso. Y esto lo preguntan harto en la prueba, en la PDT de ahora. Entonces, por ejemplo, tengo mi función, vamos a colocar la misma del principio, ser el doble de un número. ¿Sí? Tengo esta función, ser el doble de un número, con la que empezamos. Esta me daba una salida y, ¿sí? Y esta de aquí, entonces, ¿qué es lo que quiero ver con esto? ¿Qué significa evaluar? Cuando aparezca la palabra evalúe la siguiente función, mire, así les van a preguntar. Evaluar la función, supongamos esta misma, se la escriben aquí, que es esta. Evaluar la función esta, por ejemplo, ¿sí? Le pueden dar distintas funciones en x igual 7, supongamos. En x igual 7. ¿Sí? Lo que, cuando le dicen evaluar, lo único que están pidiendo es que ustedes encuentren el valor de salida. En otras palabras, lo que el ejercicio le está pidiendo, y eso lo van a ver muchísimo, muchísimo, si ustedes después buscan un ensayo de la prueba, van a ver que esto lo preguntan harto. Entonces, yo voy a tener un valor de entrada que es 7, ¿sí? Y lo que me están preguntando es, ¿cuál es el valor de salida de ese número? ¿Sí? Eso es todo lo que me están preguntando. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar la función que me están dando, en este caso me están dando esta, ¿sí? Me están dando esta función, y lo que tengo que hacer es cambiar la x por este valor, aquí. Entonces, yo borro la x y coloco el valor 7, y borro acá y coloco el 7 aquí, ¿sí? Y puedo multiplicar. 2 por 7 me da 14. 14. Entonces lo que me estaban preguntando era esto. Cuando evalúe la función en x igual 7, me están preguntando por este valor, ¿sí? Entonces, entra el 7 y sale el 14. Yo se lo expliqué con esta, que era más fácil. Pero esta función va a ir cambiando, ¿sí? Van a aparecer otras cosas por acá, y ustedes lo único que tienen que hacer es cambiar el valor, la x por el valor que le están dando. Entonces, por ejemplo, podría ser que les preguntaran, evalúe la siguiente función, evaluar la función f de x igual 2x más 5 en x igual 1, supongamos. ¿Sí? Acuérdense que este es el valor de entrada, siempre esta que aparece ahí, ¿sí? Porque aquí está diciendo, la función toma la x y le hace todo esto, ¿sí? Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Simple que cambio la x por el valor 1, porque me están preguntando, en otras palabras me están diciendo, esta función se llama así,
¿sí? Esta función se llama f de x igual 2x más 5. Entonces usted, al valor de entrada 1, ¿sí? Vea qué valor sale acá. Vea el valor de salida. Eso le están preguntando. Entonces lo que tiene que hacer es colocar aquí, en vez de x, la borro y coloco mi valor 1 y hago lo mismo acá, borro la x aquí y coloco el valor 1 y recuerden que 2x significa 2 por x, entonces lo que hago aquí es f de 1 va a ser igual a 2 por 1, 2, más 5, 7, ¿sí? ¿Y por qué hice el mismo ejercicio? Ah, no, ya. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, este de aquí, este es el valor de entrada y este que resulta acá es el valor de salida. ¿Sí? Y eso significa evaluar una función en un número dado. Y vamos a ver un ejemplo aquí, pero lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a ver este ejemplo que aparece aquí. Yo de todas maneras les voy a subir esta guía por si quieren ustedes avanzar, revisarla. Vamos a ver un ejemplo más y después vamos a ver cómo se representa una función. Tiene 4 maneras de representarse una función y lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Entonces voy a pasar la lista antes que me olvide. Y pónganme en el chat si les pareció esto como algo que nunca habían visto, algo que vieron alguna vez. Pónganme que si se acuerdan de algo de esto, de lo que yo estoy pasando. La verdad que yo debería haber hecho un pequeño diagnóstico, ¿no? Como una pequeña prueba para preguntarles si algo saben de eso. Pero ustedes me pueden decir en el chat, así eso me va a ayudar a mí a ver cómo sigo con las demás cosas, ¿ya? Entonces déjenme como un pequeño comentario en el chat, yo lo voy a mirar, mientras yo paso aquí la lista. Ana Alarcón, Javiera Bilbao, ¿estoy bien o estoy pasando mal la lista? Aquí es, profe. Sí, está bien. Profe presente, es que estaba en el chat, como estoy en el celular, estaba con el micrófono cerrado, entonces estoy presente. Ya, perdón. Sí, es que yo les pido una cosa y después los obligo a otra cosa. ¿Javiera Bilbao está o no? A ver. Sí, nunca lo pasó, Ana. No, profe, no, nunca, pero lo encontré entretenido y diferente. Sí, mira, en la próxima clase lo va a encontrar más entretenido porque vamos a ir a un gráfico. ¿Ya? De las pocas matemáticas que me gustan. Sí, yo sé que no les gusta mucho a mí. A mí me encanta matemática. Profe, ahí le contestó Ya, la niña, la la Javiera. Javiera, ¿está presente entonces? Ya. Jessica Chávez, Presente, profe. ya. Wilson Micheri, Francisco Contreras, Norma Curín, la tía de la Norma, cuando yo los veo les pongo presente nomás, al Johnny también lo vi. Paula Morales, no, Paula Díaz. ¿Está o no? Ya, no está. Jerome Dorante, Markenson Fortilus, Ian Gutiérrez,
Sandra Morales, la vi a la Sandra por ahí. Ana Luisa Robles. Presente. Sí. Ana Luisa, ¿o no? No, Sandra Morales, Ah, ya. disculpe, señor. Elizabeth Velázquez. ¿No está? Gladys Vidal, la vi a la Gladys. Edline Laurenci. ¿No está? Mariana Cantillano. Nayadet Morales. A ver. Ya. Paula Morales me dijo delante, ¿cierto? Ella estaba presente. Sebastián Valdés. Presente. El Richernol no ha venido, el Richernol no vino más. ¿No está, cierto? No, nunca más se supo de él. Sí, no ha venido. Agustín Gacitúa. Cristian Gacitúa. Ellos parece que eran hermanos. Nicolás Lemieux. Betsabe Ulloa. Ay, aquí no sé. Pastenes está, pero no alcanzo a ver el nombre. Cantillano. No alcanzo a ver los nombres porque Claudia Rojas, porque aquí se junta mucho. Ay, Claudia Rojas. Ah, es Yerko Cantillano. Luis Humberto Silva. ¿No está? Presente, profe. Ya. Eleman Carballo. ¿No? Y ahí terminamos. ¿No está Eleman, cierto? ¿O sí? Ya. Ya, nadie más, ¿cierto? Ya pasé la lista, chicos. Entonces voy a... Me quedan como unos minutitos antes que terminemos. Esto... no, esto no lo pasé. Nos quedan 2 minutos, profe. Sí, 2 minutitos. No, y que sabes que de repente me conecto muy tarde al curso de ustedes porque paso la lista tarde allá y después, no, yo cómo salir luego de ahí para poder venirme para acá. Y me han pasado varias veces, entonces no tengo que quitarle tiempo a ustedes por el otro curso, ¿entiendes? Pero no hay yo cómo hacerlo de repente. Ya, miren, entonces, esto se lo voy a dejar como para que ustedes lo revisen. Yo voy a subir esta guía para que ustedes la vayan viendo. Pero aquí tenemos 4 formas de representar una función. Lo voy a dejar dicho, pero la próxima clase lo vamos a reforzar, ¿ya? Porque yo dejo lista la pizarra de ustedes como para saber lo que pasé y lo que no pasé. Entonces aquí, por ejemplo, esto no lo vi, entonces como no está rayado, yo ya sé la próxima clase que tengo que pasarles eso. Pero aquí hay 4 maneras de representar la función. ¿Cuáles son las 4? Una, a través de una expresión verbal. Por ejemplo, cuando partimos dijimos ser el doble de un número, ¿no es cierto? Partimos con esa ecuación, con esa función. Dijimos, es eso de que yo lo digo verbalmente, a cada número se le asigna su doble, estoy expresándolo verbalmente.
Otra forma es expresarlo a través de una expresión algebraica, valga la redundancia. Entonces digo aquí, f de x igual 2x, esa sería su expresión algebraica, ¿sí? La otra manera es a través de una tabla de valores, que en definitiva es como esto mismo, pero escrito en una tabla. Como dice de valores, es de esta forma, miren. Quiero mostrarles aquí. Y aquí justamente tengo el mismo ejemplo, ¿sí? Y aquí, si ustedes ven, lo que se coloca es, acá, se coloca la variable de entrada, todos los valores de entrada, ¿sí? Todos los que entraron. Acá arriba se coloca la función que estoy estudiando. Esta función aquí apareció con mayúscula, pero las funciones siempre se escriben con minúsculas, ¿ya? Aquí es x igual ser el doble de un número que dijimos, ¿cierto? Entonces 2 por x. Entonces, en esta columna de aquí, se coloca el valor de salida. ¿Sí? Lo mismo que está hecho con el monito, entrada y salida, nosotros lo hacemos en una tablita. ¿Sí? Entonces, en esta parte del medio vamos colocando la función ser el doble. Entonces, todos los números que entran los tengo que multiplicar por 2, ¿cierto? Porque eso decía esta función, ser el doble de un número. Entonces, aquí vamos colocando todos los números de entrada que le fuimos haciendo a este número que entró. ¿Qué le hicimos al 1? Lo multiplicamos por 2 y me dio el valor de salida. ¿Sí? Y aquí hago el proceso para que me dé el valor de salida. Entonces aquí, al 2 lo multipliqué por 2, me dio 4. Lo multipliqué por 3, por 2, el 3 lo multipliqué por 2, me dio 6. El 4 lo multipliqué por 2, me dio 8. El 5 lo multipliqué por 2, me dio 10. El 10 lo multipliqué por 2 y me dio 20. Todos estos valores van en esta columna, ¿sí? Y aquí puedo hacer aquí mismo el desarrollo de lo que se está haciendo con la función, ¿sí? Ahora, si se fijan, aquí hay otra columna más. Algunas tablas no la traen, otras la traen, entonces es importante ver también qué significa. Este se escribe en par ordenado aquí, donde en la primera componente se le llama, ¿sí? Se coloca la variable de entrada. Siempre la primera es la variable de entrada. En matemáticas tenemos que ser bien ordenados siempre. Y la segunda va a ser la variable de salida, ¿sí? Entonces este par de puntos que está acá tiene una entrada y una salida, ¿cierto? El primero es la entrada y el segundo es la salida, 1,2. Después vamos a ver en la próxima clase qué se hace con ese 1,2, ¿ya? Entrada, todos estos son de entrada. La primera componente, entrada, y la segunda componente es la salida. ¿Sí? 8, 10, y acá era 20. Ay, no puedo sacar este de aquí. Ahí. Y aquí entonces sería 20. Esto se le llama tabla vertical. ¿Sí? Algunas tablas no traen esta parte de acá, pero yo lo tengo que hacer a veces. ¿Sí? O sea, de repente, después van a entender por qué tienen que hacer. La próxima clase los voy a reforzar eso. También la tabla puede ser horizontal. ¿Sí? Como horizontal en que acá tenga la variable de entrada. En estas tengo todas las entradas, aquí están todas las entradas,
Recuerden que siempre van a haber dos variables, una entrada y otra salida. Y no van a haber más que dos, ¿ya? Siempre van a ser dos. Y aquí está la salida. Entonces, la tabla, a veces en la PDT, en la prueba, casi siempre colocan esta tabla, ¿sí? Una tabla horizontal, no vertical, porque tienen poco espacio, entonces colocan así para que uno entienda lo que quieren hacer, pero tienen que entender que es la misma tabla escrita de manera horizontal, ¿sí? Y no tiene mucha importancia. Ya, la próxima clase vamos a ver un ejemplo más aquí que les puse, para que lo vean. Ese no lo hemos hecho, entonces lo vamos a hacer la próxima clase. Y después vamos a ver esto que está aquí. Les dije que eran 4 maneras de representar una función. La cuarta manera es un gráfico. Entonces les voy a enseñar cómo se representa una función en un gráfico, ¿ya? Y por hoy día vamos a terminar. Y recuerden que teniendo claro todo esto que estamos viendo hoy día, después lo otro, las funciones no van a ser complicadas para ustedes, ¿ya? Nos vemos entonces el próximo miércoles, ¿ya? Muchas gracias. Bien, Gracias. revisen buen fin de ahí la plataforma porque ahí voy a dejar la guía para que la puedan sacar y la puedan tener y la puedan rayar. Y recuerden que es importante también que vayan teniendo un cuadernito donde vayan haciendo las cositas para que aprendan más, ¿ya? Nos Y ahí vemos. uno va Chao. echando y va sacando después. Gracias, profe. Ya, de nada, nos vemos entonces el miércoles si Dios lo permite. Sí, cuídese mucho. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao, Gracias. Norma, de nada. Nos Gracias, vemos. profe. Chao, Gladys.